Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta sesión interesante acerca de la actualización del VIH que vamos a tener aquí en este auditorio tan fantástico. Y quería presentaros a Ramón Alejandro Morillo, que es farmacéutico hospitalario en el Hospital de Valmequí y tiene una amplia experiencia en el campo del conocimiento de las enfermedades infecciosas. De hecho, él tiene una consulta de atención farmacéutica al paciente en patologías víricas, desde el año 2009 y es consultor senior del Grupo de Atención Farmacéutica al Paciente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, entre otras cosas. Coordina proyectos también asistenciales, proyectos que intervienen en el mapa estratégico de atención al paciente externo y es autor de numerosas publicaciones, más de 100 publicaciones relacionadas con la atención farmacéutica del paciente. Yo, sin más, como vamos un poquito mal de tiempo, son y 10 y vamos un poquito de retraso acumulado, le voy a pasar la palabra a él. ¿Vale? ¿Lo pongo allí directamente? Sí, allí mejor, ¿no? ¿Tiene micro? Vale. A ver. Hay que encender. No, se escucha bien. A ver, bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y, de alguna manera, daros una visión fresca y actual de lo que es esta patología que, en muchos casos, debido a la propia evolución de la misma y al caso de éxito que os voy a comentar, se ha ido olvidando para aquellos compañeros que, en términos generales, no están muy metidos en la patología como lo estoy yo, con la consulta que os comentábamos anteriormente. Como estamos en un foro farmacéutico, y yo soy farmacéutico de hospital, en un tema tan amplio como el de la actualización en VIH, pues podía recorrer diferentes caminos, ¿no? Y he querido centrarlo mucho en lo que más nos puede interesar como farmacéuticos y con nuestra labor como profesionales sanitarios en este ámbito concreto, porque ya os podéis imaginar que la evolución de la patología ha sido absolutamente espectacular desde el principio de los años 80, en la que esta enfermedad era una sentencia de muerte prácticamente, hasta los años y los días en los que estamos viviendo actualmente, en los que la patología se ha cronificado, es ya considerada una patología crónica, siempre y cuando, evidentemente, el paciente se comprometa con su tratamiento y su seguimiento asistencial. No obstante, creo que merece la pena en daros algunos datos desde el punto de vista de contexto mundial, a ver si así, de qué estamos hablando, porque si os fijáis los datos son absolutamente espectaculares. Nos llama la atención el impacto que ha tenido la pandemia por COVID a nivel mundial en los 2 últimos años, pero fijaos las cifras que estamos manejando desde principios de los 80. Más de, o casi, 80 millones de personas han contraído la infección por VIH desde sus inicios y casi 36 millones, aunque el rango oscila en algunas ocasiones por el dictamen final del fallecimiento de estas personas, han fallecido por alguna causa relacionada con esta patología, lo cual nos tiene que hacer llamar la atención del impacto que tiene, como lo que os estoy comentando en esta diapositiva. Estos son datos prácticamente recientes. 1,5 millones de personas han contraído la enfermedad en el año 2021 a nivel mundial. Se estima que aproximadamente unos 40 millones de personas siguen conviviendo con el VIH a día de hoy a lo largo del planeta y aproximadamente unas 650.000 han fallecido en el último año en el que se tuvo datos más o menos fidedignos, ¿no? El impacto del COVID también. El COVID ha tenido su impacto fundamentalmente en la interrupción del diagnóstico precoz, de la derivación de casos y el propio impacto de la doble convivencia con 2 virus diferentes en el organismo de un ser vivo, ¿no? Se estima, según algunos estudios, que el riesgo de fallecer en pacientes que tienen la doble coinfección es el doble que el de los pacientes que ya de por sí tienen la infección por VIH. Por tanto, también en el campo de la coinfección con COVID ha habido mucha investigación. De hecho, gran parte de los grupos de trabajo que investigaban sobre VIH durante un tiempo han derivado su investigación a conocer qué estaba pasando específicamente con esta doble coinfección y los datos son absolutamente abrumadores. A nivel mundial, en los últimos años, ONU-SIDA, que es la entidad que se encarga de aglutinar los esfuerzos a nivel mundial para
que algún día podamos alcanzar la curación funcional de estos pacientes, que como sabéis, a día de hoy, salvo casos muy aislados, muy específicos y muy concretos, no se puede generalizar esa curación. El objetivo que plantea la ONU-SIDA es el objetivo 90-90-90, que el 90% de los pacientes que tienen la infección por VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de los diagnosticados estén en tratamiento y que el 90% de los que están en tratamiento tengan un control viroinmunológico adecuado. Podríamos añadir un cuarto 90 porque se es mucho más exigente en los últimos años con la llegada de los nuevos fármacos y el perfil que tienen cada uno de ellos. El cuarto 90 al que aspiramos es el que el 90% de los pacientes que tienen carga viral indetectable tengan unos niveles de calidad de vida considerados óptimos. Luego hablaremos también de la importancia que tiene eso. De hecho, ya hay países como Suecia que en el año 2016 alcanzó el triple objetivo 90. En España estamos muy cerquita, estos son los datos que están colgados por el Ministerio. Probablemente se haya visto influenciado por lo que os decía antes, el impacto que ha tenido el COVID en el diagnóstico precoz, en la derivación, incluso, aunque para eso hemos luchado fervientemente, en la no interrupción de la terapia en los pacientes que ya estaban en tratamiento. Bueno, pues los datos que tenemos actualmente publicados nos hablan de que España está muy cerquita de alcanzar al menos el triple 90. Los últimos datos que hay publicados, fidedignos, son del año 2019, nos hablan también del perfil de pacientes que actualmente nos llega. Ya no es el paciente exadicto o adicto a drogas por vía parenteral, ahora fundamentalmente el paciente que llega a consulta son pacientes hombres de una edad en torno a 30-40 años, con un nivel educacional más elevado que el que habitualmente estábamos acostumbrados, eso también tendrá su impacto posterior, y que habitualmente tiene sexo con otros hombres, ¿no? No obstante, también hay un porcentaje de pacientes que nos llegan con un diagnóstico tardío, o sea, con una infección ya avanzada. Eso tiene también su repercusión desde el punto de vista de la evolución clínica posterior, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces hemos pensado que el hecho de tener una infección por VIH condiciona la supervivencia. Esto históricamente lo hemos estudiado todo así. De hecho, hace unos años se estimaba que la diferencia entre un portador del VIH y otra persona de su misma edad que no la tenía era aproximadamente una diferencia de 10 años en cuanto a estimación de supervivencia, y en los últimos años ya se viene hablando de que se va estrechando esa diferencia en cuanto a supervivencia, y hay estudios que hablan de 5, incluso los más optimistas de 2. Y eso depende mucho del control viroinmunológico, del estatus serológico que tengan los pacientes y del buen control desde el punto de vista del sistema inmunológico que tenga y la afectación en sí misma de estos pacientes. En los últimos 3 años también nos ha llegado una situación nueva. Por fin tenemos también una herramienta para intentar prevenir el contagio de la infección por VIH. Es lo que llamamos la PrEP, la profilaxis preexposición, que precisamente utiliza 2 de los fármacos que habitualmente hemos utilizado, lo que se llama el backbone o el esqueleto terapéutico de los pacientes que habitualmente tratamos en consulta. Entecitabina y tenofovir, antiguamente marca Truvada y ya disponible como fármaco genérico, es lo que actualmente dispensamos a una población concreta, ahora veremos el perfil, para precisamente protegerse frente a la infección por VIH. Y está el perfil estimado o determinado por el Ministerio para poder incorporarse al sistema de seguimiento y prescripción de la profilaxis preexposición. Ya estáis viendo hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans con al menos 2 de los siguientes criterios, más de 10 parejas, sexo anal sin preservativo en el último año, uso de drogas relacionados con el mantenimiento de relaciones sexuales. Ahora lo veremos también, la importancia que tiene el chemsex y el slamsex. La administración de la profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año, al menos una infección de una ITS bacteriana en el último año, y hago a colación aquí, las infecciones de transmisión sexual, según los estudios que tenemos, han aumentado en casi un 500%, particularmente en mujeres, en los últimos 3 años, desde la llegada de la pandemia por COVID. Las mujeres en situación de prostitución, y ya desde el año 2021, esto empezó prácticamente a finales desde el año 2019 de forma, digámoslo así, legal desde el punto de vista de la incorporación de esta cartera al servicio sanitario, también se incluye mujeres y hombres y usuarios de drogas inyectadas. Este es el perfil de pacientes que a día de hoy atendemos en consulta con indicación específica de PrEP. Y los datos son muy llamativos. Estamos hablando de que en toda España, y los datos no son del todo fidedignos porque hay comunidades que todavía no han volcado la información a esta web, el CIPREP,
hablan de más de 13.000 pacientes ya en seguimiento en diferentes hospitales y entornos sanitarios. Veis las conclusiones, este es un documento que ha colgado el CIPREP en julio del 2022 y nos hablan de algunos datos muy positivos y otros francamente mejorables. Entre los datos muy positivos están precisamente en la bajísima tasa de nuevos diagnósticos desde la implantación de la PrEP en los pacientes que ya estaban en seguimiento. Y habla también muy positivo de la altísima tasa de adherencia que tienen estos pacientes tanto al tratamiento como al seguimiento. Estos pacientes, habitualmente, el protocolo de seguimiento incluye una consulta más o menos cada 3 meses en los centros sanitarios donde son seguidos, precisamente por el riesgo de alteración renal que estos fármacos pueden tener. Son conocidos desde hace muchísimos años porque lo que decía anteriormente, el backbone que se utiliza para la PrEP, son fármacos ya muy conocidos y ese perfil de deterioro renal, en algunos casos con un síndrome de Fanconi, viejo conocido desde hace mucho, y rápidamente identificable a través de un perfil analítico y por eso podemos actuar con un seguimiento más o menos cada 3 meses. Entre los datos mejorables, la coordinación asistencial, la unificación de criterios a la hora de hacer un seguimiento a estos pacientes y reducir el número de visitas que tienen tanto al servicio de farmacia, consulta de enfermedad infecciosa, preventiva, etcétera, ¿no? Esto es un aspecto que ya queda reflejado en el documento y que tenemos que ir mejorando en el futuro. Ya os estoy hablando de que hay diferentes perfiles o diferentes patrones de pacientes que seguimos en consulta. Evidentemente, el perfil de paciente más joven, ese que os hablaba anteriormente, de reciente diagnóstico, de una edad entre 25, 40 años, todavía podemos considerarlo joven, un nivel educacional más o menos bueno, que no conoce la historia de la enfermedad, no conoce aquellos momentos en los que dispensábamos fácilmente para la infección por VIH 25, 21, 18 comprimidos diarios de tomas de medicación. No han conocido eso, no han conocido los efectos secundarios de los primeros fármacos que dispensamos, no tienen ni idea de aquello y demandan una asistencia sanitaria más acorde a lo que ahora comentamos como toma de decisiones compartidas. Frente a esto tenemos otro patrón de pacientes, por un lado el de diagnóstico tardío, el del paciente que se incorpora a consultas pero con un diagnóstico a partir de los 50 años, ese es un patrón, pero sobre todo aquellos supervivientes de la primera etapa del VIH, que todavía los hay, aquellos pacientes que se contagiaron a finales de los 80, incluso principios de los 90 y que siguen estando vivos a día de hoy, pero con un bagaje, con una trayectoria, con unos condicionantes debido al uso de estos fármacos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer su seguimiento. Por tanto, diferentes pacientes, diferentes patrones, diferentes tipos de asistencia. Con respecto al paciente joven, ya lo decía anteriormente, es un paciente de un nivel educacional diferente, que puede utilizar las nuevas tecnologías, que demanda su asistencia, que previamente ha venido a la consulta ya ha buscado información en otras fuentes disponibles en su propia mano y que, entre otras cosas, nos preocupa precisamente lo que os hablaba anteriormente, el uso del chemsex, el uso de drogas recreativas para el mantenimiento de relaciones sexuales desinhibidas o potenciadas a lo largo de un periodo de tiempo amplio. Las redes sociales, las aplicaciones móviles también está fomentando la llegada del chemsex y del slamsex, es prácticamente lo mismo, sino que en lugar de ser drogas tomadas por vía oral o inhalatoria, son drogas administradas por vía parenteral. Llamo la atención sobre eso porque hay auténticos juegos de ruleta de la suerte entre pacientes que tienen VIH y pacientes que no, y mantienen relaciones sexuales para ver si alguno de ellos se contagia. Os parecerá una auténtica barbaridad, pero esto está ocurriendo en el día a día en nuestras ciudades, particularmente en algunos focos en España, como puede ser Sitges, Torremolinos o Madrid en Chueca, ¿no? Y el paciente de avanzada, que os hablaba anteriormente, que tiene esa trayectoria histórica, vital, que condiciona su seguimiento. Ahí os estoy poniendo algunos de los factores que tienen que tenerse en cuenta a la hora de hacer un seguimiento adecuado a este patrón de pacientes. Polifarmacia, comorbilidades, no lo he dicho hasta ahora, pero a partir de los 50 años el número de comorbilidades en los pacientes se dispara mucho más allá y con mucha más precocidad que en pacientes no infectados por VIH, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el manejo no solamente del tratamiento antirretroviral, sino de su propio seguimiento. Por supuesto, la fragilidad y la inmunosenescencia, que es a día de hoy un problema en estos pacientes por la generación de un estado proinflamatorio por el hecho en sí de tener la infección por VIH, mutaciones, comorbilidades,
reingreso, uso del sistema sanitario con mayor frecuencia que un paciente no VIH. Todo eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer un seguimiento. Por suerte tenemos guías, y GESIDA, que es el Grupo Español para el Estudio del VIH-Sida, tiene múltiples guías para hacer el seguimiento, tanto general, que esta es la guía que os pongo aquí, como específico para diferentes comorbilidades o situaciones clínicas concretas que tengamos que manejar de forma más o menos homogénea en nuestros hospitales. Emite guías y esta concretamente la emite anualmente, que es la guía, digámoslo así, madre. Pero por definición, tanto el tratamiento antirretroviral como el seguimiento específico de estos pacientes, por definición, es individualizado y eso hay que tenerlo muy en cuenta, aunque yo siempre pongo el ejemplo de este cubo de Rubik o este sudoku que hay que tener en cuenta para perfilar esa asistencia individualizada que os comento, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo de replicación del VIH, ya todo lo hemos estudiado hace más o menos tiempo, pero sabéis que los fármacos que tenemos disponibles en la actualidad van dirigidos a diferentes puntos de ese ciclo vital, a diferentes enzimas, a diferentes momentos concretos en los que se consigue la replicación viral y a día de hoy el arsenal terapéutico es muy elevado. De hecho, tenemos en España disponible más de 30 principios activos o combinaciones de las mismas disponibles. Desde el año 1996, que se incluyeron los inhibidores de la proteasa y se acuñó el término TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, cambió la evolución de la enfermedad. Como decía, de sentencia de muerte empezamos a cronificar a la población, pero esos primeros fármacos tenían un perfil de toxicidad y de complejidad mucho más alto que el que ahora mismo tenemos. Ahora empezamos a hablar ya de estrategias STR, Single Tablet Regimen, diferentes comprimidos, diferentes principios en un mismo comprimido de toma única. Incluso se está empezando a cambiar el enfoque de estrategias de triple terapia, de tres fármacos prescritos simultáneamente hacia una estrategia de biterapia en la que solamente con 2 fármacos prescritos podemos controlar la infección por VIH, lo cual supone también un cambio trascendental en la evolución de este tipo de pacientes. Pero estamos a las puertas de una auténtica también revolución en el VIH. ¿Por qué? Porque a vuelta de pocos meses tendremos también los primeros fármacos de administración intramuscular, lo que llamamos los long-acting. Cabotegravir, conjuntamente con rilpivirina, tendrá una administración bimensual intramuscular en las consultas de enfermería o de farmacia de los hospitales. Eso está todavía por determinar, pero abre las puertas a otro tipo de seguimiento diferente a lo que habitualmente habíamos estado acostumbrados y por primera vez va a haber pacientes, ya veremos cuáles, que no tengan que tomar diariamente sus comprimidos para el control de la enfermedad. Esto abre un escenario como hasta ahora no habíamos conocido. De hecho, a lo largo de la historia del VIH se habla que ha habido diferentes etapas, ¿no? La primera etapa en la que importaban mucho las infecciones oportunistas. Estamos hablando de que teníamos tratamientos que no eran altamente eficaces, tal y como lo conocemos actualmente. Nos importaban mucho esas infecciones oportunistas que condicionaban la supervivencia de estos pacientes. Llegan los inhibidores de la proteasa, empezamos a controlar la infección, pero nos empiezan a preocupar otras cosas, como por ejemplo la coinfección por virus de la hepatitis C. Llegamos a tener hasta un 40% de coinfección VIH virus C, como sabéis, desde hace aproximadamente una década. También tenemos fármacos cada vez más eficaces desde el punto de vista de la curación del virus C y, de hecho, a día de hoy hay incluso ciudades donde ya no hay hepatitis C gracias al uso de los fármacos que actualmente dispensamos y que consiguen la curación prácticamente en un 99%. A partir de ahí llega una nueva etapa, la etapa de la infección crónica, en la que no solamente ya nos preocupa el VIH, sino que sobre todo nos preocupan las comorbilidades asociadas y que aparecen en los pacientes particularmente de edad más avanzada. Pero, como decía, estamos ya en una nueva etapa del VIH, la etapa que consideramos la etapa de la optimización asistencial y que pasa por esa individualización del seguimiento dentro de la complejidad que tiene a día de hoy un paciente con VIH. Como decía que estamos en un foro farmacéutico y evidentemente me debo a los compañeros, creo que es interesante también comentar cómo ha cambiado la atención farmacéutica a estos pacientes y cómo lo hacemos actualmente para que sepáis cómo, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, manejamos a estos pacientes en la actualidad. Y eso tiene mucho que ver con el propio concepto de atención farmacéutica que se publicó hace 2 o 3 años, que habla de que la atención farmacéutica es una actividad profesional por la cual
los farmacéuticos se vinculan con el paciente y o el cuidador para atender a los pacientes según sus necesidades, que van más allá de las meramente farmacoterapéuticas, para alinear objetivos a corto con objetivos a medio y largo plazo en relación a la farmacoterapia y, por supuesto, con una atención mantenida en el tiempo, no episódica, no dependiente de la visita del paciente al sistema sanitario, al servicio sanitario, al hospital, entre comillas. Teniendo en cuenta esta idea, este enfoque, hemos reorientado la atención farmacéutica desde ese punto. Históricamente hemos pensado que la atención farmacéutica era multidisciplinar y, por supuesto, que tiene que seguir siendo así, pero el gran reenfoque de los últimos años ha sido darnos cuenta de que no solamente era multidisciplinar, sino que, sobre todo, es multidimensional, porque tenemos que conocer cuáles son las dimensiones que se pueden afectar a cómo los pacientes utilizan toda la farmacoterapia que tienen prescrita en cualquier momento. Eso también supone dar un salto, no solamente ser expertos en el medicamento, como infinidad de veces hemos repetido, para pasar a ser expertos en la relación del paciente con su farmacoterapia. Ese es el verdadero salto en cuanto a reenfoque asistencial que hemos desarrollado en los últimos años. Esto tiene que ver con una metodología, que es la metodología CMO, la atención farmacéutica según capacidad, motivación y oportunidad, que está desarrollándose en los últimos años utilizando estos tres elementos para el desarrollo de cada uno de los tres pilares. Para el pilar de capacidad, que básicamente habla de la atención individualizada, utilizamos los modelos de estratificación. Para el de motivación, la entrevista motivacional, y para el concepto de oportunidad, de estar cerca de los pacientes cuando estos lo necesitan, utilizamos las nuevas tecnologías o lo que es lo mismo también la telefarmacia. Y el seguimiento que hacemos tiene que ver con este algoritmo. Fijaos que hacemos una preestratificación y ahora hablaré de cómo se utilizan los modelos de estratificación y en qué consiste. Antes de que el paciente acuda a la consulta de atención farmacéutica, tenemos disponible en los sistemas de información aquellas variables que van a determinar ese seguimiento específico en los pacientes, y antes de ver a los pacientes hacemos esta preestratificación para culminar la estratificación una vez que el paciente ya está con nosotros en consulta. Y fijaos que durante las primeras fases de la entrevista motivacional, una de las primeras cuestiones que hacemos es valorar su experiencia farmacoterapéutica, las creencias y actitudes y otros tipos de aspectos multidimensionales que puedan condicionar ese planteamiento de objetivos que anteriormente os comentaba. A partir de aquí, explorar objetivos a conseguir a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, etcétera, determinar su complejidad y otras cuestiones que las que luego os hablaré, y programar un seguimiento farmacoterapéutico coordinado, potenciando el acto único asistencial y poniendo a disposición de los pacientes todas aquellas herramientas que permitan ese seguimiento mantenido, esa vinculación permanente con la farmacia hospitalaria. Esto sería desde el punto de vista de primera visita, y este otro algoritmo es el que hace referencia al seguimiento posterior. Fijaos que aquí con este reenfoque asistencial lo que hemos conseguido es erradicar una estrategia muy conocida, muy difundida a principios de siglo, que era ver a los pacientes en el inicio de tratamiento y en los cambios de tratamiento hospitalario. Eso ya os podéis imaginar que es altísimamente ineficiente, luego si queréis lo podemos comentar en las preguntas posteriores, pero ese reenfoque episódico se viene erradicando gracias a este tipo de seguimiento en el que en las visitas posteriores vemos, lo primero que hacemos es considerar y analizar si el paciente está cumpliendo sus objetivos y si se han llevado a cabo las intervenciones farmacéuticas establecidas de acuerdo a su nivel de estratificación. Y a partir de ahí hacer un seguimiento. Medir lo que se llaman los PRO, los Patient Report Outcomes, y los PREM, los Patient Report Experience Measures, que miden los datos reportados por paciente y la experiencia farmacoterapéutica, el cómo el paciente se siente y se relaciona cuando interacciona con los profesionales de la salud, en este caso con la farmacia hospitalaria. Y a partir de aquí determinamos si el paciente está en objetivo o no está en objetivo. Si está en objetivo, pues plantear el seguimiento de acuerdo a esa situación, y si no está en objetivo, intervenir. Si se puede intervenir sobre causas evitables, perfecto. Si se tiene que intervenir sobre causas no evitables, clínicas, bioquímicas, etcétera, nos coordinamos con el resto del equipo y tomamos decisiones conjuntas. Y esa es la clave, hablar el mismo idioma y tomar decisiones de forma conjunta, que era algo que históricamente tampoco habíamos alcanzado de forma plena. Y a partir de ahí, la ruleta sigue moviéndose. Seguimos haciendo un seguimiento a largo plazo a partir de ahí. Fijaos que en una de las diapositivas que os he puesto, abajo, a la derecha, hablaba de taxonomía de intervenciones. Otro gran error que habíamos tenido a lo largo de la historia era
no hablar el mismo idioma, no solamente que los clínicos, porque habíamos hablado de problemas relacionados con los medicamentos, ahora ya hablamos de objetivos en relación a la farmacoterapia, sino que además las intervenciones que habíamos llevado a cabo no las volcábamos en los sistemas de información de forma homogénea. Pues bien, en los últimos años también tenemos una taxonomía que nos permite rápidamente, y ahí está, no sé si se ve muy bien, especificar en las historias clínicas qué es lo que hemos hecho de forma homogénea, tanto un compañero que esté en Valme, en Sevilla, como otro que esté en Segovia o en Madrid. Todos podemos volcar la información de lo que hemos hecho de una forma compartida y todo el mundo sabe lo que se está haciendo, ¿no? Esto también creo que es un punto muy importante sobre lo que hemos venido avanzando. Os hablaba de los modelos de estratificación. Los modelos de estratificación no son ni más ni menos que herramientas que nos van a permitir modular la intensidad del seguimiento farmacoterapéutico que hacemos sobre nuestros pacientes. Estos modelos de estratificación lo vais a ver ahora. Esta es la actualización que se ha hecho en este 2022 frente a la que se hizo en 2016. Aglutina variables en diferentes dimensiones y esas variables, ya estáis viendo las dimensiones y las variables tienen unas puntuaciones concretas. Esas puntuaciones no están puestas al azar, estas puntuaciones tienen que ver con cómo la evidencia científica determina que esa variable en concreto tiene un peso específico en la consecución de objetivos y resultados en salud en nuestros pacientes. A mayor puntuación, más evidencia hay de que esa variable es importante. Bien, recogemos cada una de las variables incorporadas en los modelos, tanto desde el punto de vista demográfico, de utilización desde el punto de vista cognitivo, de variables clínicas de resultados en salud, por supuesto, de fragilidad y de farmacoterapéutica, no solamente desde el punto de vista del tratamiento antirretroviral, sino, insisto, desde un punto de vista integral. Y al final lo que nos va a permitir con cada una de esas puntuaciones es situar al paciente en un umbral y un grado de intensidad en cuanto a las actuaciones. Ya estáis viendo que habitualmente la mayoría de modelos de estratificación diferencian a los pacientes en 3 niveles. El paciente más sencillo está en la base, el intermedio está más o menos sobre el 30% está a nivel intermedio y arriba en la cúspide de la pirámide estaría entre el 5 y el 10% de los pacientes que son los más complejos y en los que hay que llevar a cabo un número de intervenciones más multidisciplinares y más multinivel, que es también algo que creo que es verdaderamente novedoso con respecto al anterior. Lo que estáis viendo aquí es algo que también nos ayuda mucho y es que en cada nivel de estratificación hay establecidas una serie de intervenciones a llevar a cabo a lo largo del tiempo en nuestros pacientes. De esta manera erradicamos otro gran problema que había históricamente, que es la enorme variabilidad en cuanto al seguimiento a los pacientes en los diferentes hospitales. Gracias a estos modelos podemos homogeneizar las actuaciones, siempre teniendo en cuenta que quien mejor conoce a los pacientes es el profesional que lleva el mismo y que, además de lo que está establecido, siempre se pueden llevar a cabo nuevas actuaciones o actuaciones diferentes, más específicas en esa población, en ese paciente en concreto. Pero ya os digo, esto nos ayuda a homogeneizar las intervenciones que son del tipo de seguimiento farmacoterapéutico, formación, educación y, por supuesto, coordinación con el equipo asistencial. Esta es la herramienta web con la que estratificamos a los pacientes en el día a día en las diferentes consultas. Tiene su usuario y contraseña y está en el entorno de la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Os decía, capacidad, modelo de estratificación, motivación es otro gran salto diferente. Históricamente habíamos utilizado la entrevista clínica, pero la entrevista clínica estaba orientada a la identificación, prevención y manejo de los problemas relacionados con los medicamentos. Ya no trabajamos por problemas relacionados con los medicamentos, trabajamos por objetivos en relación a la farmacoterapia, por tanto, la entrevista clínica no sirve, sirve la entrevista motivacional. Esto no es algo que haya inventado este modelo, sino que es algo que se viene aplicando en el sector salud desde principios de siglo, que Millen y Rolnick la empezaron a definir y a utilizar en diferentes entornos asistenciales. Podría estar aquí 2 horas hablando de la entrevista motivacional, pero básicamente se trata de identificar, generar creencias, actitudes en relación a la medicación y posteriormente mantener las fortalezas en aquellos pacientes que las presenten o afrontar la resistencia en aquellos pacientes que también la manifiestan. Y esto supone una diferencia importante. Anteriormente trabajamos sobre todo con aquellos pacientes que tenían problemas relacionados con los medicamentos. Ahora ya trabajamos sobre todos, tanto los que están en objetivo como los que no están en objetivo. Lo que cambia es el grado de intensidad, el grado de intervenciones que llevamos a cabo de acuerdo a lo que anteriormente os comentaba, ¿no? al nivel de estratificación. Y por último, el uso de las nuevas tecnologías para ese mantenimiento, ese acercamiento permanente con la población, se hace a través de nuevas tecnologías, particularmente en los últimos años con el concepto de telefarmacia,
que no solamente incluye el seguimiento a distancia, la entrega de la medicación, sino que también es relacionado con el seguimiento farmacoterapéutico, la formación e información masiva a pacientes y profesionales y, por supuesto, con la coordinación asistencial entre profesionales e interniveles, ¿no? También hay que tener en cuenta todo eso. Y no me quiero quedar desde el punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico. Esta herramienta que probablemente hayáis escuchado de alguna manera hablar es la que estamos utilizando en algunos entornos y se está desarrollando conjuntamente entre la SEF y la CEFAR. Es la herramienta Telémaco y aquí estáis viendo algunas de las funcionalidades con las que hacemos el seguimiento a este tipo de pacientes. No exclusivamente pacientes VIH, pero también pacientes VIH están a día de hoy ya incluidos en Telémaco. Bien. También hay que tener diferentes conceptos que han llegado en los últimos tiempos y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento. Os hablaba del cambio de reenfoque, ya no hablamos desde un punto de vista cuantitativo del tratamiento de los pacientes. No nos importa solamente que el paciente tenga una polifarmacia, sino que queremos darle también un matiz cualitativo a esa carga posológica. Para eso hablamos de la complejidad farmacoterapéutica, el tener en cuenta no solamente la forma farmacéutica, la pauta posológica y las instrucciones de administración que tiene específicamente un medicamento. Esto lo hacemos habitualmente con la herramienta que se denomina Medication Regimen Complexity Index y que desarrollaron los compañeros de la Universidad de Med. ¿Por qué es importante esto? Por aspectos como este. La complejidad farmacoterapéutica condiciona la adherencia, la complejidad farmacoterapéutica condiciona el alcance de objetivos y resultados en salud en nuestros pacientes. Por tanto, hay que tener en cuenta las grandes diferencias en cuanto a complejidad y el valor que tiene para predecir qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, ese valor de complejidad farmacoterapéutica es una herramienta más que incluimos en el seguimiento de nuestros pacientes. Y fijaos la importancia que tiene. Ya os he dicho que condicionaba la aparición de efectos secundarios, por supuesto, de interacciones, etcétera, pero también la calidad de vida de los pacientes. Y no nos olvidemos de lo que os hablaba anteriormente del objetivo de la ONU de alcanzar el cuarto 90, ¿no? Pues bien, la complejidad farmacoterapéutica condiciona la calidad de vida en nuestros pacientes. Además, desde un punto de vista multidimensional, como os comentaba anteriormente. Pero, lejos de tener una visión parcial o sesgada, como habitualmente habíamos tenido, de, bueno, estos pacientes tienen complejidad farmacoterapéutica alta, probablemente tengan más interacciones. Si tienen una complejidad farmacoterapéutica alta, probablemente tengan no adherencia a la medicación concomitante, etcétera, etcétera. Lo que hemos querido dar es un matiz global de qué es lo que está ocurriendo. Y aparecen conceptos como el concepto PINDINAP. PINDINAP son las siglas de medicación potencialmente inadecuada, interacciones medicamentosas y no adherencia a la medicación concomitante. Y esto está ocurriendo en la población VIH al menos en aproximadamente un 15% de nuestros pacientes, mayores de 50 años. Un 15% de nuestros pacientes tienen simultáneamente la presencia del concepto PINDINAP y parcialmente en cada uno de los elementos hasta un 40%. Por tanto, esa visión integral de la medicación hay que tenerla muy en cuenta a la hora de hacer las intervenciones. Os decía anteriormente que el enfoque siempre es integral, ¿no? Aquí estáis con los datos que hemos publicado y también el concepto 3-hit, el triple golpe que supone la polifarmacia en los pacientes. Alta complejidad farmacoterapéutica, presencia de interacciones y no adherencia a la medicación concomitante, que también está presente y en el que, como veis, hay factores que predicen esta ocurrencia, ¿no? Y también otro enfoque diferente es pensar que la adherencia era importante, y lo es, y lo va a seguir siendo, pero que ahora hay otros elementos que pueden condicionar y con los que podemos adivinar qué es lo que va a ocurrir con un paciente a la hora de hacer uso de todos los recursos sanitarios puestos a su disposición, no solamente los farmacoterapéuticos. Y eso es el concepto de PAM, el Patient Activation Measure, que es una herramienta que se publicó a principios de siglo, no específicamente inicialmente diseñada para pacientes, sino para consumidores en general, pero que con su profundización en el ámbito sanitario nos permite conocer cómo un paciente va a utilizar todos los recursos sanitarios. Veis que los pacientes se dividen en una clasificación de 4 niveles. A mayor nivel de activación, se sabe seguro que el paciente va a utilizar mejor todos los recursos sanitarios, no solamente la farmacoterapia, sino todo, consulta, seguimiento, urgencia, etcétera, etcétera. Por tanto, adherencia sí, pero vamos un paso más allá. Vamos a conocer el nivel de activación de nuestros pacientes. ¿Y qué resultados estamos teniendo en los últimos años? No podía poneros miles de artículos llevados a cabo por farmacéuticos de hospital en cuanto a la mejora de la atención al paciente. Bueno, aquí os traigo unos cuantos. Por ejemplo, se ha mejorado muchísimo la no adherencia primaria en nuestros pacientes. Ya sabéis que desde hace una década la definición de adherencia se ha desdoblado. Tenemos
no adherencia primaria, que es aquella que mide qué es lo que ocurre desde que el paciente se le prescribe un tratamiento hasta que lo tiene en su poder, con un umbral temporal que difiere en cuanto a los autores, pero que prácticamente casi todos están de acuerdo que 14 días es el umbral que determina si un paciente es adherente o no de forma primaria, y a partir de ahí la adherencia secundaria, que es la que mide qué es lo que hace el paciente desde que tiene la medicación en su poder en adelante. Lo que clásicamente todos hemos medido como adherencia. Bien, este desdoble de adherencia primaria y secundaria es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta un 30% de los pacientes VIH a nivel mundial no son adherentes primarios a la medicación concomitante. Por diferentes motivos. Podríamos indagar los motivos por los que no recogen la medicación concomitante que tienen prescrito. Por tanto, nos podemos encontrar casos de pacientes que fallezcan con una carga viral indetectable, con un recuento de CD4 magnífico, pero que se nos mueran porque tienen un infarto por no tomarse la estatina o tienen un deterioro renal por no tomarse los antidiabéticos. Bien, son ejemplos de la importante la influencia que tiene la no adherencia primaria en nuestros pacientes. Bien, con esta estrategia de atención farmacéutica se ha mejorado enormemente la no adherencia primaria en nuestros pacientes hasta prácticamente reducirla al mínimo. Y simultáneamente, y ya os podéis imaginar, también se ha mejorado la adherencia secundaria. También hemos hecho análisis de cómo mejora la activación de los pacientes a partir de este tipo de seguimiento con las herramientas puestas a su disposición. Ya estáis viendo que en apenas 6 meses el porcentaje de pacientes con un alto nivel de activación prácticamente se duplica con las consecuencias que eso tiene, pero en los últimos años no nos hemos querido quedar en lo de siempre, no queremos resultados intermedios, no queremos adherencia, no queremos lo de siempre, queremos ir un poco más allá y veis cómo con este enfoque de atención farmacéutica multidisciplinar y abordaje multidimensional mejoramos aspectos como el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. En un estudio multicéntrico hecho en 6 hospitales en España, veis cómo el riesgo cardiovascular medido por Framingham empieza a mejorar a partir del 6º mes de seguimiento en estos pacientes. Y colateralmente otra serie de aspectos que también tienen que ver con esa mejora del riesgo cardiovascular, ¿no? También nos podía interesar, nos podía preocupar, bueno, esto es aceptado por pacientes, esto es aceptado por el resto de profesionales. Bueno, pues los datos que tenemos nos hablan de que las intervenciones que hacemos, al estar predefinidas con ese enfoque, son altísimamente bien recibidas, tanto por pacientes como por profesionales. Las publicaciones que tenemos nos hablan de que hasta un 95% de las intervenciones que hacemos son recibidas de forma positiva, con la influencia y el impacto que esto tiene y el cambio de rol y el estatus que tiene para la farmacia el trabajar de esta manera, ¿no? Aquí tenéis los diferentes resultados que hemos obtenido. Por supuesto, os decía, el impacto clínico que tiene trabajar de esta manera, ¿no? No tiene nada que ver el quedarnos en lo de antes con enfocar la atención farmacéutica a partir de resultados que impactan en la vida de los pacientes. Aquí estáis viendo la diferencia en el antes y el después en este estudio multicéntrico hecho en diferentes hospitales en España sobre la atención farmacéutica según CMO en este tratamiento, a partir de la mejora de la activación, ¿no? Pero fijaos, esta forma de trabajar incluso es capaz de disminuir el riesgo de reingreso de nuestros pacientes. Se ha desarrollado un modelo matemático que predice cuáles van a ser los pacientes que tienen un alto riesgo de reingreso al año y a partir de esos pacientes se ha hecho una aleatorización entre un seguimiento habitual y un seguimiento a partir de CMO. Bien, trabajar de esta manera también logra disminuir el riesgo de reingreso en estos pacientes que ya de por sí tenían un riesgo alto, ¿vale? Y es lo que habla esta publicación que tenéis en la presentación. Y muy importante también, cómo es percibido por parte del paciente esta forma de trabajar con ellos. Lo que os decía anteriormente, el concepto de experiencia farmacoterapéutica, el cómo el paciente se siente y se relaciona con la farmacia hospitalaria. Pues ya estáis viendo la publicación y los datos a partir del cuestionario SPAC, que es un cuestionario validado para medir ese concepto, ¿no? Las puntuaciones son altísimas, mucho más que las llevadas a cabo sobre otro tipo de pacientes, no tan específicos, no tan concretos como el paciente VIH. Y para homogeneizar esto, en los últimos tiempos, habéis visto la publicación que es prácticamente del mes de julio, se han definido también una serie de indicadores de calidad para que todos los hospitales trabajen de la misma manera, tanto desde el punto de vista de estructura, de proceso y de resultados, para obtener este enfoque en los próximos años. Voy acabando. Creo que también hay oportunidades para el manejo compartido, y no solamente desde el punto de vista de farmacia, desde el punto de vista asistencial, y no solamente lo creo yo, también lo creen el resto de compañeros. Por eso GESIDA, en combinación con la SENFIC, ha publicado recientemente también una guía para el manejo compartido del paciente y las oportunidades que hay de esa colaboración entre niveles. Ya veis las diferentes oportunidades para la mejora de diferentes aspectos en el paciente que a día de hoy manejamos,
¿Veis? Por supuesto, la mejora del control viroinmunológico, la retención y el seguimiento del paciente dentro del entorno sanitario, mejorar el programa de vacunaciones, que realmente es un problema serio en nuestra población, y, por supuesto, la prevención y tratamiento de comorbilidades, el manejo de las mismas, las interacciones, la adherencia, etcétera, etcétera. Se hacen recomendaciones sobre la importancia de difundir las guías de cribado en nuestra población o que las farmacias sigan haciendo lo que desde hace un tiempo ya vienen haciendo, ¿no? Que es la pruebas rápidas de identificación del paciente con VIH. Otras oportunidades para el manejo compartido que creo que merece la pena considerar, pues recomendar los ámbitos sanitarios donde se atiende a la población general la identificación del riesgo del contagio del VIH, más ahora que tenemos una herramienta para disminuir el riesgo que os comentaba anteriormente, la PrEP, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidades para el manejo compartido, aquí están los algoritmos para la derivación de este tipo de pacientes y, por supuesto, también hay oportunidades de derivación desde atención primaria a atención hospitalaria en base a este tipo de situaciones y también desde hospitalaria hasta la primaria, particularmente en todo lo que tiene que ver con el manejo, control y mejora del seguimiento de las comorbilidades, particularmente aquellas más comunes como la hipertensión o la diabetes. Y las recomendaciones que tienen que ver también con lo que os comentaba anteriormente, la teleasistencia, la telemedicina, la telefarmacia nos abre una oportunidad diferente para colaborar entre niveles asistenciales para hacer ese seguimiento mantenido y esa aportación de valor en cada uno de los niveles asistenciales para este tipo de pacientes. Nos hablan también de algunos aspectos sociales en los que la atención primaria está mucho más cercana al paciente, mucho más, tiene una oportunidad más frecuente de intervenir en este tipo de situaciones, como puede ser el alcohol o el chemsex que os comentaba en las presentaciones anteriores. También hay, desde el punto de vista de docencia e investigación, oportunidades para esa mejora. Estáis viendo algunos aspectos en los que podríamos colaborar entre niveles para fomentar tanto la docencia como la investigación en aspectos como, por ejemplo, ese mejora de resultados en salud o otros aspectos más básicos como la adherencia o la identificación de interacciones. Y voy terminando ya, creo que como conclusión de esta presentación, creo que el VIH-Sida sigue siendo una patología de altísimo impacto sanitario. Son 150.000 los pacientes que a día de hoy en España siguen conviviendo con esta infección con un importante impacto económico y sanitario, pero que desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria se nos abre unas oportunidades en los próximos años para seguir colaborando con otros niveles asistenciales en la mejora asistencial de estos pacientes, porque, insisto, creo que estamos en la etapa de la optimización asistencial. Y, por supuesto, van a ser muchos los retos que tendremos que superar, pero aquí no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas magistrales únicas, sino que tendremos que adaptar esa asistencia a cada entorno y, sobre todo, a cada paciente. Y hasta aquí, muchas gracias. Creo que ahora tenemos unos minutos para preguntas y demás y quedo a vuestra entera disposición.